Aunque la jefa del gabinete Anahara aclare que la primera dama Nadine Heredia no postulará a la presidencia de la República, para la oposición no es suficiente. El espíritu de la postulación ha vuelto a ser invocado, según la oposición, en parte por un conjuro que achaca al propio Ollantaytamala el 28 de julio. La invocación presidencial, al menos el PPC, la relaciona con el caso Marco Falconi, el parlamentario que sin que se le haya aceptado la renuncia tiene luz verde para postular a la región Arequipa. Hay un silencio cómplice que ha permitido que hoy el señor congresista Falconi esté postulando, pese a que existe la prohibición de orden constitucional. Se está habilitando a la señora Nadine, que solo tiene una prohibición de orden legal. El que puede lo más, puede lo menos, reza la máxima legal que preocupa a una oposición que da por descontada la candidatura de Heredia. Es probable que vaya a ocurrir, sobre todo si vemos el antecedente de la señora Susana Villarán, ¿no? No, cambié de opinión, faltando 2 días para la inscripción, o sea, nos viene a agarrar a todos como si fuésemos lornas, y probablemente eso es lo que estén pensando. Yo pienso que para nadie es novedad que la señora Nadine va a postular. Toda la organización del Estado, hoy en día, está encaminada hacia la postulación de ella. Omar Chejade le añade leña al fuego, aunque niega una estrategia electoral, nuevamente señala que nada le impide a la primera dama postular. Tal parece que no será suficiente el pronunciamiento de Jara ante la prensa. Lo debería decir al Parlamento, dicen en el PPC. Ya en marzo la oposición consiguió un compromiso rubricado por René Cornejo de no injerencia de la primera dama. Algo similar tendría que ocurrir para que, como en aquella ocasión, se logre el voto de confianza al nuevo gabinete. Nadie tiene juventud, pero si tú... En entrevista con ATV+, el vocero de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, consideró fundamental que durante el pedido del voto de confianza la jefa de gabinete Anahara lleve propuestas concretas. Asimismo, calificó de preocupante la postulación de Marco Falconi para la región Arequipa. Espero que la primera ministra venga con cosas nuevas, ¿no? Porque ya el presidente de la República ha hecho un listado de todas las actividades que tiene el gobierno programado para los 2 años que vienen. Bueno, esperemos ahora que la señora Anahara venga con cosas mucho más concretas o con más detalle de la propuesta. Así que escuchando la propuesta, escuchando el mensaje de la primera ministra, ojalá se le pueda dar el voto de confianza, que es importante para la continuidad del desarrollo del país, ¿no? ¿Van a pedir que se pronuncie respecto a una eventual postulación de Nadine Heredia, como lo adelantaba ayer el PPC? Y no sé si le preocupa a usted las últimas teorías. Sí preocupa lo que está pasando en Arequipa, porque puede servir como un antecedente para una siguiente postulación. Pero ya la señora Nadine Heredia ha dicho que no va a postular, lo único que es que ratifique ese mensaje que lo dio hace un año, que lo ratifique y que se comprometa a todo el país su negativa a postular en el 2016. 1:05 p.m. Bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no es cierto? Vamos a analizar si existen verdaderas posibilidades de que Nadine Heredia, la primera dama, sea candidata, como una vez más se vuelve a especular, sobre todo en las bancadas de oposición. Javier Bedoya ha dicho que conoce que hay estudios de abogados que están haciendo el análisis correspondiente para ver si esta posibilidad existe. Y Javier Vallarriestra ha dicho que precisamente el caso Falconi favorece una virtual postulación de la primera dama. Estoy con Enrique Bernales, eres abogado y experto constitucionalista. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Bien, yo empiezo preguntándote, ¿cómo es posible que el jurado electoral de Arequipa haya permitido la inscripción de la candidatura de un congresista cuyo cargo es irrenunciable, lo dice la ley de leyes, que es la Constitución? Tú me preguntas cómo es posible y yo te digo no es posible. Ahí realmente es un exceso que no tiene fundamentación, no tiene consistencia jurídica, porque los jueces pueden interpretar la Constitución, pero con un alcance limitado. O sea, la interpretación constitucional no puede ir en contra de lo que expresamente dice el texto constitucional. Y que además lo dice con una fundamentación no solamente jurídica, sino histórica. Puede no gustarnos la irrenunciabilidad de los cargos. A mí particularmente no me gusta, pero la entiendo en el siguiente sentido. La naturaleza del cargo de parlamentario es una naturaleza política. En ese sentido, un político que permanentemente esté expuesto al desarrollo de sus iniciativas, de sus propuestas,
de los proyectos que presenta, de las posiciones que asuma, tiene posiciones a favor, pero también tiene posiciones en contra. Es decir, que a diferencia de cualquier ciudadano de a pie, como somos en este caso tú y yo, un parlamentario está expuesto al riesgo de presiones, claro, de chantajes, de posibles atentados contra él, contra su familia. Entonces, la irrenunciabilidad es un requisito de carácter garantista, no es de libre disposición del parlamentario. Dirán, pero los derechos fundamentales, la libertad, cuidado, yo soy experto en derechos humanos por encima de todo. Las libertades no son absolutas. Las libertades tienen que regularse de acuerdo a lo que la ley dispone. O sea, no es un libre albedrío en el sentido de hacer lo que quiero, sino de hacer lo que la ley me faculta y me autoriza a hacer. Dice que la irrenunciabilidad tiene un sentido garantista del ejercicio del mandato. Porque finalmente yo no estoy ahí porque quiero, yo estoy ahí porque en ejercicio de mi libertad me presenté, claro, sabiendo cuáles eran los requisitos, cuál era la duración y bajo qué condiciones ejercía el cargo. Pero te digo algo más, no solamente hay imposibilidad porque el cargo es irrenunciable, sino por dos razones adicionales. Porque si se quiere establecer la renunciabilidad, eso tiene que ser motivo no de una interpretación constitucional, sino de una modificación de la Constitución. Claro. Y en segundo lugar, porque asumamos por un instante la posibilidad de que se puede ser candidato, ¿no? Pero ¿qué sucede si ese candidato es elegido? Tiene otro artículo constitucional que dice que el mandato no solamente es irrenunciable, sino que se ejerce a tiempo completo. Entonces, esto empieza... Como tú comprenderás, no puedes tener dos tiempos completos. Esto empieza con la acción de amparo que el Poder Judicial resuelve... Una medida cautelar. Que resuelve a favor del señor Falconi. ¿Cómo puede un juez resolver, o una acción de amparo está por encima también, una vez más, de lo que establece la Constitución? No. Tampoco. Los amparos están para proteger los derechos que la Constitución consagra, que están en el artículo primero, principalmente en cuanto a derechos fundamentales, y por extensión también los derechos políticos, ¿no es cierto? Pero esos derechos están concordados con responsabilidades que la Constitución establece también en función de ¿qué? En función del orden jurídico, en función de la responsabilidad de quienes ejercen cargos, desde los cuales se asumen responsabilidades respecto del conjunto del país. Claro. ¿No? Entonces, si yo soy elegido por un determinado número de electores que además votaron por mí con voto preferencial, ¿no? Yo no puedo burlarme de ese voto y decir, ya no quiero ser, me harté, me cansé. Ya no quiero ser tu representante, ahora quiero ser representante de los vecinos de Arequipa. Así es, o sea, realmente hay que ser serio. Si la responsabilidad política no se ejerce bien, lo que se deteriora más que la persona es la política. Y no hay nada más peligroso que el que la gente comience a perder la confianza. ¿Y quién tiene que resolver esto entonces ahora? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Eso tiene que llevarse al Tribunal Constitucional para que resuelva? Creo que es un tema que tiene que ser visto por el Tribunal Constitucional porque, claro... Y puede verlo de oficio sin que nadie lo... que pasa con el jurado en las elecciones es que se ve en una disyuntiva sumamente difícil porque está frente a un mandato judicial y no tiene el Poder Electoral capacidad para resolver, pero sí puede plantear una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de Arequipa puede plantear una contienda de competencia. Así es, porque además, no olvidemos que en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene atribuciones de carácter jurisdiccional. Legalmente, entonces, esta postulación y esta inscripción de Malco Falconi no procede. No debería proceder, pero además yo tendría que hacerle una invocación al señor Falconi. Es decir, se está usted portando mal, le está usted faltando respeto al país. No es problema simplemente de lo que el juez ha dicho, sino de que su decisión es profundamente equivocada y contraria a la esencia de la democracia y del Estado constitucional que está en la Constitución. Finalmente, para cerrar este tema, lo que le preguntaba, entonces de oficio el Tribunal Constitucional no puede tomar el caso y no, decir... De oficio no. En la Constitución, en ninguna circunstancia... el Tribunal Constitucional tiene atribución para pronunciarse de oficio. Ya. Pero
hay dispositivo constitucional. Pero lo he visto el dentro de las Tribunal atribuciones. Electoral de Arequipa se ha allanado rápidamente a la decisión del Poder Judicial que atropella la Constitución. Entonces, Bueno, ¿puede quedar ahí Marco Falconi y resultar elegido? Porque yo creo que hay que esperar todavía la reacción del jurado del Jurado Nacional, porque los jurados electorales locales configuran una estructura, un sistema electoral. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones yo creo que sí. tendría que pronunciarse. Sí, tendrían que plantearla. Yo creo que el asunto amerita una intervención del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Ahora, aclarado este tema, entonces no tendría por qué ser un precedente para una posible postulación de la primera dama. Ahí yo tengo una inquietud, porque la Carta Magna es la ley de leyes y una norma electoral está por debajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál prevalece? ¿La Constitución, que sí permite que cualquier ciudadano pueda postular a menos que haya grado de consanguinidad con el presidente, o no? ¿Cómo es? A ver, vamos a ver. Mira, esto es como una pequeña clase de Derecho Constitucional. Que la vamos a apreciar muchísimo. Es un lujo tenerte aquí para que nos expliques eso. Esta es la Constitución de 1979. Puedes enunciar simplemente en este artículo cómo comienza el inciso 1 y el inciso 2. Sí, claro. El ciudadano que por cualquier título ejerce la presidencia de la República al tiempo de la elección o la ha ejercido dentro de los 2 años precedentes. Está impedido. Está impedido.